Santiago, me gustaría que te comiences presentando, a qué te dedicas, en qué venís trabajando, dónde estudiaste. Bien, bueno, empiezo por dónde estudié. Soy egresado de la Universidad FASTA, de la Facultad de Ingeniería, soy ingeniero en informática. Trabajo como perito informático del Cuerpo de Peritos de la Fiscalía General de Mar del Plata. Soy docente en la Universidad FASTA de la materia de seguridad informática de quinto año de la carrera de Ingeniería en Informática. Soy docente también de la diplomatura en informática forense, también dictada por la Universidad FASTA. Soy investigador, mejor dicho, de el Infolab, que es un grupo, o es un laboratorio, mejor dicho, dedicado a la ayuda a la justicia, más que nada, ¿sí? En el desarrollo de informática forense. El Infolab está compuesto por tres patas, digamos, una es la Universidad FASTA, la otra es la Municipalidad de General Pueyrredón, y la tercera pata es el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. O sea, nuestros clientes de todo lo que hagamos, ¿sí? Son específicamente la municipalidad y el Ministerio Público Fiscal. Eso sería básicamente, y después también tengo una empresa de seguridad informática donde hacemos auditorías a empresas en cuanto a la evaluación de cómo tienen la seguridad a nivel informático, claramente, de sus servicios que ofrecen a Internet, por lo general. ¿Sí? Lo que hacemos es lo que se dice un hacking ético, es decir, le hackeamos el sitio o lo que ellos quieran, Ujú. el recurso que ellos disponen en Internet, y luego le presentamos una serie de pasos de las vulnerabilidades o fallas encontradas y cómo solucionarlas, ¿sí? Eso sería en general todo lo que hago. Dentro de la Fiscalía específicamente, estoy dedicado a pericias informáticas y a investigaciones que donde el delito tenga algún tinte digital o tecnológico, que hoy en día son casi todos, ¿sí? Claro. Porque, claro, porque, qué sé yo, una amenaza se podría realizar por Facebook y tiene un tinte tecnológico, o sea, el medio utilizado es la tecnología propia. Tal cual. Y después sí, nos dedicamos también a delitos específicamente informáticos, donde se usa la tecnología como fin también, por ejemplo, la infección con malware o software malicioso y ese tipo de cosas. Y ahí estamos nosotros para poder asesorar a las fiscalías en cuanto a las medidas investigativas para seguir. ¿Sí? Y Claro. también, obviamente, realizar las pericias. Recibimos un dispositivo secuestrado en un allanamiento, por ejemplo, y lo tenemos que analizar en busca de algún tipo de evidencia, que la llamamos evidencia digital, que dé respuesta o que sea pertinente para la investigación que se está llevando a cabo. Genial, genial, Santiago. Clarísimo. Bueno, completa tu actividad. Sí, sí, estamos completitos, sí, Está sí. completo. Bueno, te quería consultar, ¿con cuántos peritos cuenta ahí la Fiscalía y si sabés la justicia marplatense? ¿Con cuántos peritos informáticos cuenta? Te puedo hablar de la parte penal, que es mi incumbencia, ¿sí? En Bien. la parte penal, peritos oficiales somos tres, ¿sí? Somos dos dedicados dentro del cuerpo de peritos, ¿sí? De esto que te hablaba, que somos, bueno, que es el director del Laboratorio de Informática Forense, que es Fernando Greco, y yo. Y después está el otro perito que pertenece a un área específica, que es el CATI, el Cuerpo de Ayuda Técnica a la Instrucción, que depende también de la Fiscalía General, y él específicamente se dedica a dispositivos móviles, mientras que Fernando y yo nos dedicamos a todo lo que no es móvil y además hacemos algunas tareas de asesoramiento e investigación, como te comentaba. Solemos ir a los allanamientos para saber o indicar, mejor dicho, qué secuestrar y cómo, ¿sí? Claro. Todo ese tipo de cosas las realizamos con Fernando. Pero para responderte la pregunta, somos tres técnicos que realizamos todo este tipo de tareas. Bien. ¿Para vos faltan más o estarían bien con esto? Y mira, para hacerte una referencia, somos tres para un Ujú. departamento judicial de Mar del Plata que abarca, por supuesto, Mar del Plata, Batán, Balcarce, Miramar, Coronel Vidal, eh, Santa Clara. Así que la respuesta es siempre falta gente, Siempre, ¿sí? claro. Eh, pero bueno, más o menos como estamos, podemos llevar las cosas dentro de todo de una manera ordenada. Por supuesto que más gente nos descomprimiría muchísimo. Tenemos muchos cuellos de botella, por supuesto, porque recibimos muchas pericias y no hacemos a tiempo a poder sacárnosla, o sea, dar respuesta en un tiempo dentro de todo aceptable, justamente por este motivo. Y es por esa razón que a veces nosotros el calendario de pericias que realizamos, ahora estamos tomando algunas medidas de espaciarlo un poco más, justamente por este cuello de botella que te digo, que recibimos muchas cosas y somos quizás
pocos para dar respuesta de una manera rápida. Por eso es que decidimos espaciar un poco el calendario de pericias para poder hacer que esa respuesta siga siendo rápida. Si yo, por ejemplo, te recibo 4 pericias por mes, donde tengo por pericia, no sé, 5 notebooks, pendrives o lo que sea, va a ser muy difícil que en un lapso de 15, 20 días, 25 días pueda responderte efectivamente esa pericia porque tengo muchas recepciones y obviamente algunas se atrasarían. Porque no me puedo dividir en 40 pedazos, o sea, soy No, uno que tenga que atacar una pericia, la termino y comenzaría con la otra. Por supuesto que hay muchas tareas que se pueden paralelizar, ¿sí? Yo claro. puedo mandar a hacer cosas en paralelo con diferentes pericias, pero hay una cuestión del informe técnico o el dictamen pericial, como se dice, que ahí no, ahí me tengo que enfocar, analizar la información extraída y ver qué es lo que se puede responder en base a la investigación. Tal cual, tal cual. Bueno, después te quería preguntar sobre ese tema también, pero antes vamos a Bien. empezar por la parte más básica, ¿no? La parte más técnica. ¿Qué es un delito informático, ¿no? ¿Cuáles son las características y qué tipos existen? ¿No? Bien. Bien, bueno, a ver, delito informático se lo puede, pasa que podemos dividirlo en varias etapas, pero delito informático es aquel delito que se utiliza donde la tecnología tiene un valor importante para la comisión de ese delito. ¿En qué tipos existen? Bueno, ahí es justo un poquito lo que hablamos anteriormente de esa división. Tenemos cuando la tecnología se utiliza como medio, el ejemplo que te dije de las amenazas, o sea, la amenaza sigue siendo una amenaza. Lo que pasa es que yo utilicé como medio una red social, por ejemplo, para poder llevarla a cabo. ¿Sí? Ahí tenemos a la tecnología o al medio digital como medio. Después tenemos a la tecnología como fin, es decir, yo lo que quiero hacer, o el delincuente lo que quiere hacer es específicamente atacar un sistema informático. ¿Sí? Por ejemplo, instalándole un malware en un sistema, ¿sí? Para poder cifrar todo el contenido de un dispositivo. ¿Sí? Ahí el fin es exclusivamente tecnológico y exclusivamente informático. ¿Sí? Yo estoy utilizando la tecnología como medio y también como fin, porque mi fin es atacar un sistema informático. Y después tenemos la tecnología como, no es ni como medio ni como fin, sino que me sirve como evidencia para demostrar un delito, ¿sí? Es decir, por ejemplo, yo estoy investigando una banda de narcomenudeo, supongámosle, y una vez llevado a cabo el secuestro de los dispositivos, analizo las conversaciones en esos dispositivos para tratar de determinar cuál es el modus operandi de la banda o, qué sé yo, cuestiones X que tengan que ver con esa investigación. Ahí la tecnología no se utilizó ni como medio ni como fin, simplemente me sirve para recabar evidencia de la comisión del delito. Muy bien. Por ahí también preguntarte, Santiago, ¿cuáles son los que más se cometen en la actualidad? O en nuestro país, ¿no? Sí, bien. A ver, tenemos dos grandes grupos fuertes en Mar del Plata, ¿sí? Y a nivel país también. Primero es los delitos sexuales, ¿sí? Como puede ser el grooming o la distribución de material de abuso sexual infantil en niños, niñas y adolescentes. Eso lo tenemos como primer punto. Y como segundo punto, también a la par tenemos las estafas. Las estafas a través de medios tecnológicos. Hoy en día, por la cuarentena, eh, está o sea, mejor dicho, han aumentado muchísimo los delitos de este tipo de contenidos, haciendo referencia de, por ejemplo, el cobro del IFE, del ANSES, Ah, tratan de engañar a las personas de alguna forma para que crean que van a cobrar ese IFE y efectivamente luego son estafadas, le roban las claves del banco, acceden a los bancos y empiezan a hacer transferencias ilícitas entre distintas cuentas. ¿Sí? Esos son los grandes nodos que hoy tenemos en cuanto al delito informático. Pero después también tenemos los otros, que son lo que te decía, los delitos más, si los queremos decir, comunes o conocidos. Una amenaza, una extorsión, una coacción, ¿sí? Esos también se utilizan mucho porque esos nunca dejaron de existir y por algunas características que brinda la tecnología, obviamente se empezaron a cometer a través de los medios digitales. tal cual, tal cual. Sí, ahora sabes que hay uno también, que lo estaba leyendo ayer, que se llama SIM Swap, ¿puede ser? SIM Swap. Claro, sí, sí. No, no es tan común acá, ¿sí? Claro. El SIM swap, sí, existe,
Se lo conoce también como la estafa del CEO, a veces se lo llega a llamar de esa forma, y lo que hacen básicamente, lo que pasa que a raíz de los primeros casos, las compañías de teléfono empezaron a poner más rigurosas sus medidas de seguridad. ¿Pero qué es el SIM swap? Es, yo por ejemplo te quiero robar tu número a vos, ¿sí? Ujú. Lo conozco, puedo averiguar en internet a qué empresa pertenece tu número de abonado, llamo a la empresa, me hago pasar por vos y digo que lo perdí o me lo robaron, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Automáticamente la empresa, tu chip y tu tarjeta SIM la da de baja porque está denunciada como perdida y robada, ¿sí? Claro. Y después el delincuente se acerca a esa compañía y pide un chip nuevo con tu número de abonado. Lo pone en su teléfono celular y automáticamente puede hacerse de las cuentas, ¿sí? Por ejemplo, WhatsApp, se puede hacer también de algunas cuentas de correo, si tienen el doble factor de autenticación. Obviamente, te suplantan la identidad a nivel SIM. Eso sería el SIM swap. Lo que pasa es que a raíz de los primeros casos, ya ahora las compañías de teléfono hacen algunos controles para efectivamente corroborar que quien está llamando es efectivamente el dueño de la línea y no otra persona que se está haciendo pasar por él. Estas técnicas, como las de las estafas, tienen en común una forma de delincuencia que es ingeniería social. No sé si alguna vez la escuchaste nombrar, que la ingeniería social es abusar de la víctima, ¿sí? Para que sea la misma víctima la que proporcione el dato. Es decir, arman una especie de confianza o le hacen creer a la víctima que realmente quien se está contactando es quien dice ser, para que la propia víctima brinde los datos, ¿sí? Por ejemplo, una estafa que te llaman por teléfono donde te dicen que te van a cobrar, o que vas a cobrar, mejor dicho, el IFE, y se hacen pasar por agentes de ANSES, bueno, es lo que están haciendo es eso. Están haciéndole creer a la víctima que efectivamente son del ANSES. Entonces la víctima, por su propio medio, aporta los datos. Por ejemplo, un token de seguridad de una cuenta bancaria, o datos de la cuenta bancaria, o en otros casos directamente deposita a esa gente dinero, porque ha sido engañada que si deposita ese dinero después va a cobrar el IFE, por ejemplo. Sí, sí, tal cual. Bueno, de hecho pasó mucho ahora en la cuarentena, el tema de que te mandaban Sí, sí, el extracto de la cuenta bancaria, te hacían poner la clave y de ahí, bueno, te robaban la información, obviamente, ¿no? Que no era del Banco sí, Provincia, sí. después lo aclararon, ¿viste? Si no era clave dulce. Sí, lo aclararon, pero ahí también hay un detalle que también se corrió, ya que estamos, lo comento. Sí, sí. Ahí hay un detalle que se corrió. El Banco Provincia efectivamente te manda el extracto de cuenta bancario a tu correo, ¿sí? Ujú. Y te hace poner una clave. La clave es una que vos en algún momento pusiste como lo que se llama e-provincia, si no me equivoco, o algo así, que Sí, es una clave especial para poder descifrar ese contenido que te envían por correo, ¿sí? Que no es la clave del home banking, claro. es otra distinta, ¿sí? Entonces hay que saber diferenciar eso, ¿sí? Efectivamente el banco manda esos correos, ¿sí? Y te mandan tu extracto de cuenta cifrado con una clave. Para poder descifrarlo se necesita poner esa clave y esa clave en algún momento el usuario la estableció en su home banking, pero es totalmente distinta a la del acceso al home banking. Claro. Entonces, bueno, el usuario tiene que tener la capacidad, y por eso nosotros también desde el Infolab hacemos charlas de concientización, de poder distinguir cuando un correo o cuando un contacto de alguien efectivamente es real y cuando no. De acuerdo. Bueno, pasa también en las redes sociales, viste que te aparece la publicidad de pedido ya, que te ofrecen el Sí, cupón por tanto dinero, y vos te ingresás exactamente, y bueno, sabes que no te dirige a esa página. Eh, exactamente. por ahí una de las características también que tienen estos delitos informáticos es la transnacionalidad. Entonces por ahí te quería preguntar cómo se trabaja, cuál es el protocolo de actuación cuando están involucrados otros países, ¿no? Cuando el delito o Ujú. la denuncia proviene de otro país. ¿Cómo se trabaja con eso? Bien, a ver, acá tenemos que poner varias cosas. Nosotros como agentes de justicia tenemos los mecanismos necesarios para cuando necesitamos solicitar algún tipo de información a una empresa que no reside en el país, esa empresa nos dé los datos, ¿sí? Obviamente que siempre hay cuestiones y asperezas a mejorar en ese pedido en cuanto a los tiempos de respuesta y en cuanto a la disponibilidad de esos datos. Hay empresas que brindan los datos, hay empresas que no. Hay empresas que no, ¿por qué? Porque dicen que nuestro servidor está alojado en, no sé, en Estados Unidos y dependemos de la legislación de Estados Unidos. Y vos como Argentina no podés venir a decirme que querés tal dato. Si efectivamente querés ese dato, bueno, hacé el pedido a través de la Corte Suprema de Estados Unidos o de la gente de solicitudes de Estados Unidos y que sea ellos
quien me soliciten el dato. De esa forma sí lo voy a dar. Por suerte, esto últimamente se ha mejorado bastante y no estamos teniendo problemas de ese estilo, ¿sí? A grandes medidas. O sea, quizás hay alguna empresa que todavía no brinda los datos, que la desconozco, pero por suerte hoy estamos teniendo respuestas de ese estilo. O sea, para redondearte, nosotros como agente de justicia tenemos los mecanismos necesarios para contactarnos con esa empresa o con ese servidor o lo que sea, y que sean ellos que nos brinden esos datos que nosotros estamos solicitando. Perfecto, perfecto. Por lo general están en Estados Unidos, ¿no? Las centrales, las grandes centrales de los servidores. Sí, lo separan entre Estados Unidos y también Irlanda y esos lugares nórdicos de Europa por el frío también. Una de las realidades es que los ponen en lugares donde hace frío justamente porque son grandes servidores que necesitan estar refrigerados, y si los pones en un país caribeño, digamos, van a verse afectados. Entonces tratan de ponerlos en lugares fríos. Pero la distribución viene por ahí, viene en Estados Unidos y países nórdicos de Europa, digamos, ¿sí? Todos esos por ahí. Perfecto. ¿Cuáles crees vos que son las plataformas que más se están usando con fines de abuso? Bueno, hoy redes sociales todas. No te podría decir una o algunas, ¿sí? Son todas. A ver, tenemos desde TikTok, Facebook, Instagram, la Gmail, o sea, cualquiera de las que conocemos, todas se están usando para ese motivo. Quizás está bueno aclarar que hay una regulación de Estados Unidos donde obliga a las empresas, ¿sí?, a reportar cuando se está distribuyendo algún tipo de material de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, ¿sí? ¿A dónde lo tienen que reportar? Al NEMEC, ¿sí? El NEMEC es el National Center for Missing and Exploited Children, ¿sí?, o Centro Nacional de Niños Explotados. Esa entidad, que es no gubernamental, aloja todas las denuncias que recibe de estas redes sociales, ¿sí? Una vez que esa entidad recopila información de esa denuncia específica, la deriva al país que corresponda por su origen de distribución. O sea, si alguien de acá de Argentina distribuye algún tipo de este contenido en Facebook, Facebook va a detectar, va a disparar una alarma y va a hacer la denuncia a este organismo. Este organismo va a detectar, por supuesto, que esa distribución se produjo en Argentina y lo va a mandar al punto de contacto de Argentina, que en Argentina específicamente es el Cuerpo de Investigadores Judiciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el CIG-CABA, del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Reciben esas denuncias y posteriormente lo que hacen es analizarlas y ver a qué jurisdicción corresponde. Si esa jurisdicción corresponde a Mar del Plata, van a llegar las denuncias al punto de contacto de acá de Mar del Plata, que es la Fiscalía de CTC. Y a través de ese momento se empieza a hacer la investigación. Ese sería como el circuito que se produce cuando se detecta un material de este estilo en este tipo de casos, ¿sí? Por eso te podría decir, a raíz de todo lo que vemos, no te podría decir que hay una red social que se utilice, no, se utilizan todas. Lo importante y lo bueno es que las redes sociales detectan este tipo de material y obviamente lo generan estas alertas y las denuncias. Genial. Obviamente te tenés que manejar el inglés cuando te comunicas con ellos, me imagino, ¿no? Hay toda una cuestión. Sí, en algunos, cuando nosotros ya sabemos quiénes aceptan reportes en castellano y quiénes en inglés. Hay empresas que te toman los reportes en castellano y hay otras que no. Así que bueno, nada, cuando es que no, hay que hacer el reporte en inglés y comunicarse con ellos a través de su idioma, ¿sí? Pero por suerte también están aceptando muchas en castellano, así que no tenemos grandes problemas en eso. Cuando se necesita el inglés, lo hacemos. Bueno, por ahí vos al principio me hablabas un poco de la evidencia digital y yo quería saber si había algún protocolo de resguardo de esa evidencia digital o si existían también algunos problemas normativos o procesales respecto al resguardo de esa evidencia digital. Sí, bueno, en el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires tenemos una resolución aprobada por la doctora María del Carmen Falvo, ¿sí?, que es la anterior Procuradora General de la provincia, en el cual establece una metodología del control de esa evidencia digital. Acá hay un punto importante a detectar, que nosotros solemos o no queremos hablar de protocolos, porque el protocolo me exige que debo realizar ciertos pasos para llegar a algo, ¿sí? Ciertos pasos, y que si los cambio no estoy cumpliendo el protocolo.
hablar de protocolos en evidencia digital sería un tanto riesgoso porque habría que actualizarlos cada 2 o 3 meses, porque la evidencia digital cambia, ¿sí? La forma de obtención, la forma de adquisición de esa evidencia, la forma de resguardo, en algunos casos podría cambiar. Entonces, si definimos un protocolo, haría que haya que actualizarlo muy seguido y sería un tanto caótico. Entonces solemos hablar de metodologías, ¿sí? Ujú. O sea, buenas prácticas o pasos también a seguir, pero no con el nombre estricto de protocolo. Específicamente en la provincia de Buenos Aires tenemos la metodología que se llama País Puri, que la desarrolló el Infolab, el grupo que pertenezco, ¿sí? En el cual justamente habla del proceso unificado de recuperación de la información, en el cual establece una metodología de buenas prácticas desde cómo se identifica esa evidencia digital, cómo se recolecta el soporte de evidencia digital, o sea, hablamos de soporte a una notebook, ¿sí? Ujú. La notebook adentro tiene un disco, y ese disco hace de soporte de evidencia digital. La evidencia digital es algo intangible, porque es información. Después vamos a obtenerla haciendo el análisis de ese dispositivo de almacenamiento que posee una computadora, lo que sea. Entonces, trata todos estos mecanismos PURI, ¿sí? Que es desde la parte de identificación, es decir, la parte donde identificamos dónde puede haber evidencia digital, luego la parte de recolección, para hablarlo desde el ámbito penal, exclusivamente de un allanamiento, cómo recolectamos esa evidencia digital, o mejor dicho, los soportes de evidencia digital. Luego hablamos de la adquisición, en el cual la adquisición decimos, bueno, ok, tengo el soporte de evidencia digital, ahora tengo que adquirir lo que está adentro, de alguna forma, ¿sí? Para eso se realiza lo que se llama una imagen forense, que es una copia, se genera como resultado final un archivo que es exactamente igual al contenido de ese soporte de evidencia digital, por ejemplo, un disco rígido, ¿sí? Yo genero un archivo que contiene exactamente lo mismo que lo que hay adentro de ese disco rígido. Luego hablamos de fases de preparación, donde ya el perito informático tiene que preparar el ambiente para poder analizar esa imagen forense o ese archivo obtenido. Luego hablamos de la extracción y del análisis, es decir, hablamos de cómo obtengo datos de esa imagen forense y luego cómo los analizo. Y por último, hablamos de la presentación, que acá es el dictamen pericial o informe técnico o informe pericial, depende del caso, es cómo se llama, para, por ejemplo, obviamente presentárselo a la Fiscalía, que es a quien respondemos. Nosotros como peritos del Ministerio Público somos, obviamente pertenecemos a la Fiscalía General y por lo tanto respondemos a la Fiscalía, y posteriormente también ese dictamen pericial serviría para una presentación en juicio oral, ¿sí? Eso sería más o menos a grandes rasgos cuál es esa metodología de la cual estamos hablando y que está aprobada por la Procuración General Perfecto. de la provincia, ¿no? Me imagino por ahí, bueno, vos ahora me vas a iluminar, se utiliza algún tipo de software especial para recoger esa evidencia digital, ¿no? Algo para lo que cuentan ustedes. O sea, yo no lo podría hacer, digamos, desde mi casa. Algunas cosas podrías hacerlas y otras no, ¿sí? Bien. Obviamente hay software para análisis que se requeriría de máquinas potentes para poder llevar a realizar ese análisis, que quizás una máquina hogareña no cuenta con eso. Pero hay otras cuestiones que igualmente sí se podrían hacer, porque nosotros desde el Infolab tratamos de hablar en forma genérica y no independizarnos de una herramienta particular. Una de las características de la evidencia digital, no quiero andar mucho en detalles técnicos, pero una de las características de la evidencia digital es que puede ser repetible y verificable. ¿Qué quiere decir repetible? Que yo lo puedo obtener de diferentes formas en condiciones diferentes, ¿sí? Yo, por ejemplo, yo si obtengo un dato de un correo electrónico utilizando X herramienta, ¿sí? Si hubiese un perito de parte, que es decir, un perito que, por ejemplo, la defensa pone, podría verificar ese dato, ¿sí? Utilizando otra herramienta y en su laboratorio, o sea, en circunstancias o ambientes diferentes, ¿sí? Claro. Porque es una de las características que la evidencia digital tiene, ¿sí? No importa tanto la herramienta, sino importa cómo se obtiene y que la forma de obtención sea transparente y que pueda ser justificable en este informe pericial. Claro, fundamental. ¿Cuentan con todos los insumos necesarios para realizar esta evidencia digital, esta recolección? Hoy en día te diría que sí, obviamente que si se quiere siempre hay cosas para mejorar, Claro. siempre, ¿sí? Va pasando el tiempo y siempre va a haber más cosas para mejorar. Una de las cuestiones de impedimentos son los recursos físicos. Obviamente que mientras más recursos físicos, más grandes en capacidad de almacenamiento, con mayor capacidad de procesamiento, Claro. Va a ser mejor. Voy a poder procesar más rápido toda mi evidencia.
Pero hoy en día estamos trabajando, podemos trabajar con lo que tenemos y obviamente siempre hace falta un poquito más, pero por cuestiones lógicas del paso del tiempo y del avance de la tecnología y de los recursos necesarios para poder trabajar con ella. Por supuesto. Vos por ahí hablabas hace un ratito de la pericia y bueno, y me venía esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los puntos más importantes que se tienen en cuenta a la hora de realizar la pericia, ¿no? Cuando vos realizás la pericia, ¿cuáles son los puntos más importantes que vos tenés en cuenta? Bien, en cuanto una pericia básicamente tiene dos etapas fundamentales. Una que te dije que era la adquisición Ujú. y la otra que es la parte de extracción y análisis y el informe. La de adquisición tiene como punto fundamental registrar absolutamente todo de cómo llegan los efectos que me hacen, que obviamente que son recibidos por el laboratorio, ¿sí? Yo como perito, obviamente las cadenas de custodia, ¿sí? Es decir, la cadena de custodia describe o nos puede dar una trazabilidad de por cuántas manos antes que el laboratorio, antes de haberlo recibido, pasó ese efecto, ¿sí? Y a posterior de eso, yo lo que necesito hacer es una apertura de ese contenido, controlar que lo que dice la cadena de custodia que hay adentro de ese sobre, caja o envoltorio, efectivamente está adentro, fotografiar absolutamente todo y volcarlo en un acta, ¿sí? Con fecha, hora, quiénes están participando. En este proceso de adquisición pueden estar participando todas las partes de un proceso penal, ¿sí? Obviamente por cuestiones del Código Procesal se debe notificar a las partes, ¿sí? Y puede estar presente el imputado, la defensa, el abogado particular damnificado, la persona que considere y que esté notificada puede participar de ese acto. Y lo que tenemos que hacer nosotros como peritos es transparentar todo lo que hacemos, ¿sí? Eso es fundamental para que se entienda ese primer proceso que es la adquisición, es decir, llegar a una imagen forense que contiene exactamente lo mismo que todos los soportes que estamos recibiendo. Eso sería fundamental y obviamente realizar el acta de ese procedimiento, haciéndola firmar por todos los participantes y que todos estén de acuerdo. Obviamente esas fotos que sacamos de cómo recibimos, cómo desarmamos y cómo realizamos esas imágenes forenses se vuelcan también en el acta. Ese sería un punto fundamental de lo que sería la pericia desde que entra al laboratorio. Y el otro punto, por supuesto, es el informe pericial. El informe pericial tiene que ser claro, tiene que describir absolutamente todo lo que se realizó para obtener ese resultado, ¿sí? No puede ser ambiguo, tiene que ser objetivo, imparcial, ¿sí? Todas esas cuestiones son básicas en un perito para que sea tomado en cuenta el informe que se realiza y posteriormente, si se encuentran datos que ayuden a la investigación, puedan ser utilizados para una futura condena o demostrar autoría o materialidad del hecho. Tal cual, tal cual. Aparte hay todo como un debate en torno a esto de las pericias, en los delitos informáticos, porque dice que no son reconocidos universalmente algunos autores, ¿no? Como que dice que tienen que ir avalados también por más material probatorio, o como que sumarían a material probatorio, pero no como lo único. Sí, exactamente. De hecho, a ver, es una característica que es válida, depende depende también del caso de investigación. Eh, Nosotros como informáticos forenses llegamos hasta un usuario, es decir, las computadoras o los dispositivos están operados por usuarios, no por personas. Si bien lo que hay adelante de un... Nosotros estamos sentados acá, por ejemplo, vos estás operando Zoom, pero vos a Zoom quizás te registraste con una cuenta. Esa cuenta es el usuario. Ahora, quien tiene que determinar que ese usuario que cometió tal ilícito es manipulado por tal persona, no es tarea del perito informático. Es tarea de la fiscalía de tratar de demostrar que la evidencia obtenida sirve de indicio de indicio o de prueba, depende de lo fuerte que sea, para demostrar que esos usuarios o ese usuario que cometió un ilícito fue operado por tal persona, ¿sí? Pero no es tarea del informático forense. El informático forense y la evidencia digital, como circula a través de sistemas informáticos, ¿sí? A lo máximo que vamos a poder llegar es a un usuario. Tal evidencia fue operada o fue almacenada en tal usuario del sistema operativo o tal usuario de esta red o lo que sea. El que tiene que hacer ese macheo de usuario-persona ya es tarea de la fiscalía en base a otras evidencias que obtenga por otros lados, ¿sí? No necesariamente de la pericia informática en especial. Por Claro. ejemplo, si yo estoy investigando una distribución de abuso sexual infantil en redes sociales, yo a donde voy a llegar como máximo es a un usuario, es decir, el usuario que operó esa red social y que distribuyó ese tipo de contenido, y podría llegar también a una dirección IP, ¿sí?
Pero esa dirección IP no describe a la persona que lo operó. Yo cuando obtengo datos de esa dirección IP, voy a llegar como mucho al domicilio donde esa dirección IP estaba operando, digámosle, en ese momento determinado. Yo cuando oficio a Telefónica, a Movistar, a Claro, la empresa que distribuye, a Fibertel, ¿sí? las empresas que nos dan nuestra conexión a Internet, yo como mucho voy a poder obtener quién es el cliente que utilizó esa dirección IP. Pero, ¿qué pasa si ese cliente le compartió la Wi-Fi a un vecino y el que cometió el ilícito es el vecino? La dirección IP que va a salir cuando ese vecino comete un ilícito va a ser la de el que le prestó justamente esa conexión Wi-Fi. Entonces, no hay que dar por sentadas muchas cosas. O sea, una dirección IP no me identifica una persona, me identifica un domicilio y un cliente. Después va a haber otros mecanismos para poder llegar a determinar efectivamente quién estaba realizando ese ilícito. Por eso es que son indicios y la suma de muchos indicios podría llegar a afirmarte una hipótesis. Pero nunca un solo indicio por sí solo va a dar como resultado totalmente determinista de la autoría o materialidad de algo. Bueno, vos sabés que hace poco a un conocido le sucedió que lo escracharon por una red social, aparentemente era una chica, era una cuenta fake, después nos dimos cuenta, y lo escrachaba por violencia de género, ¿viste? Subía fotos, bueno, con evidencia, ¿no? de signos de violencia, y este chico no supo cómo hacer la denuncia, o sea, no quiso hacer la denuncia. Yo le dije que, bueno, tenía la posibilidad de hacerlo, no quiso hacer la denuncia. Yo en ese caso lo que hice fue guardar en mi compu el Instagram, qué sé yo, la IP, la foto, porque viste que con la foto la busqué también por Google para ver si Sí. estaba replicada en otras cuentas. Bueno, no encontré nada y a los días lo cerró. Digo, ¿hay posibilidad igual de llegar de esta manera a la persona que cometió esto o ya no? Una vez que se borró de la red social, ya es imposible. Todo va a depender, esto también es importante. A ver, la evidencia digital tiene una particularidad que es muy volátil, ¿sí? Es decir, mientras más tiempo dejemos pasar, más difícil va a ser la investigación. Entonces, si una denuncia se realiza ni bien cometido o detectado, ¿sí? Ese tipo de hecho, vamos a poder investigar y quizás podamos llegar efectivamente a quien creó esa cuenta. Pero si se deja pasar mucho tiempo, es posible que no. Entonces, por eso es importante que en este tipo cuando está la tecnología en el medio y hay mucha evidencia en esa tecnología, lo importante es ser rápidos, hacer la denuncia rápido. Con respecto al scratch específicamente, a ver, el scratch no es un delito, habría que ver, encuadrarlo, no soy abogado, eso hay que aclararlo, yo soy ingeniero de informática, trabajo con muchos abogados, pero no soy abogado, por lo cual las cuestiones específicas de esas, algunas no las tengo claras. El scratch particularmente no es un delito que lo investigue la justicia ordinaria, es decir, la justicia de la provincia, ¿sí? Quizás se podría encuadrar por el lado de una querella, es decir, que no hay fiscal, sino que la querella actúa de fiscal y es contratada por la propia víctima, pero en ese sentido el scratch no sería un delito de acción pública, lo que se dice acción pública donde hay un fiscal que lo investiga. El scratch por sí solo. Si a través del scratch después se comete un delito que sí podría entrar en esta acción pública, obviamente sí se hace, pero por sí solo el scratch son algunas cosas que tienen este tipo de cosas que no están del todo reguladas o falta una regulación un poquito mejor, donde obviamente el scratch por ahí no encuadraría en un delito que lo investigue la justicia ordinaria o la justicia de la provincia. Pero bueno, lo que hay que hacer igualmente es denunciarlo enseguida, ¿sí? Siempre es enseguida. Tal cual. Claro, sí, por ahí entraría más en la categoría de suplantación de identidad, pero la denuncia ya la tendrá que hacer la chica a la cual le robaron las fotos y con las cuales le robaron la cuenta. Exactamente, es una suplantación de identidad, pero la suplantación de identidad, el Código Penal no está tan clara, no existe el delito de suplantación de identidad. O sea, yo mañana me creo una cuenta a tu nombre y no estoy, en realidad por el Código Penal habría que buscarle la vuelta si existe para ver si ese tipo de acción está tipificado o no. A priori te diría que no,
quizás haya una vuelta para encontrarla. Ahora, si a través de la suplantación de identidad empiezan a realizar amenazas o algo de otro tipo que sí configura un delito tipificado y que está claramente identificable, bueno, obviamente que sí, se va a investigar. Pero la suplantación de identidad por sí sola no corresponde a un delito, claramente identificable en el Código Penal, ¿no? Tal cual. Bueno, cuando me hablabas por ahí de esto de hacer la denuncia rápida, se me venía a la mente de una experiencia que yo tuve cuando hice mis prácticas preprofesionales. Nosotros tenemos en quinto año de la carrera una materia que se llama supervisión y ahí hacemos las prácticas en instituciones, en diferentes instituciones. Yo lo hice en una escuela y desde el equipo de orientación escolar, donde trabaja el trabajador social, el psicólogo, el psicopedagogo, nos llega una demanda de una chica que estaba teniendo conversaciones con un pibe que tenía 18 años. Una nena de 12, ¿no? Una nena de 12 años, Sí. que estaba conversando con un pibe de 18. Después se va a descubrir que no tenía esa edad tampoco el pibe, y no sabíamos cómo embarcarlo, no sabíamos cómo podíamos denunciarlo, de qué manera intervenir. O sea, la trabajadora social que estaba ahí, que era mi supervisora, no tenía los conocimientos en ese momento y no se sabía cómo llegar a la denuncia. Entonces digo, este conocimiento hay que tenerlo, de cómo denunciarlo, pero también de cómo intervenir. Hace poco, el ABC, que son las comunicaciones que mandan desde el Ministerio de Educación de la Nación, mandó, para este contexto de pandemia, una serie de intervenciones, una serie de seguimientos de las intervenciones que se realizan en el año, ¿no? Con respecto a los chicos, bueno, a los casos de violencia, bueno. Uno de los casos también que nombra es los casos de estos de los abusos que se dan, que están mediados por las redes sociales. Sí. Pero, otra vez, está hablando en este caso y está nombrando cómo denunciarlo, pero no cómo intervenir. Entonces digo, ¿cuál es la manera de intervenir en un caso de grooming específicamente, ¿no? Porque, bueno, es a lo que apunta mi investigación desde tu punto de vista, ¿no? Obviamente sé que intervienen muchos más actores, pero digo, desde el punto de vista del perito, ¿cuál es la intervención en un caso de grooming? Bien, primero aclararte que nosotros desde el Infolab estamos realizando una guía para el Ministerio en realidad ojalá que llegue al Ministerio de Educación, pero a priori va a ser para las escuelas de acá de Mar del Plata, para que tengan justamente esto, cómo intervenir, qué hacer cuando se detecta un caso de este estilo, ¿sí? Es dentro de las patas del Infolab. El Infolab tiene varias patas: investigación criminal, asistencia, y una es Internet sana, y estamos atacando y abocando todo este tipo de situaciones. Después, con respecto a qué hacer, primero te diría que hay algo que por ahí se cree mal, es que la denuncia la debe realizar sí o sí el padre o la madre, ¿sí?, del niño o niña que fue víctima de este tipo de abuso. No. La denuncia la puede realizar la institución educativa si es necesario, ¿sí? No es necesario esperar a que el padre vaya a hacer esa denuncia. La institución educativa, por ejemplo, podría realizar ese tipo de denuncia. O quien tome conocimiento de que hay un chico que está padeciendo este tipo de abuso. Y después, ¿qué hacer? Bueno, hay cosas fundamentales para hacer. Primero, no borrar ningún tipo de contenido, ¿sí? Si se detecta ese tipo de contenido, no hay que borrarlo. Segundo, el scratch no sirve. Hay muchas veces que la gente distribuye lo que pasó o hace sin haber hecho la denuncia previa. ¿Para qué? Para alertar y para concientizar a las demás personas de que tengan cuidado que está pasando esto. Pero eso genera una consecuencia, es que si el abusador se entera de que lo han descubierto, podría realizar medidas para que cuando llegue la investigación no lleguemos obviamente a nada, ¿sí? Por ejemplo, podría borrar las cuentas, podría hacer un montón de cosas porque se dio por advertido que ha sido descubierto. Entonces, el escrache no está bueno sin haber realizado la denuncia y sin haber tenido conocimiento de que ya se empezaron a realizar medidas investigativas. Después, como segunda medida, por supuesto, asistir al niño o niña que está siendo afectado, ¿sí?, de alguna forma, con un grupo pedagógico, con psicólogos, eso es fundamental. Detectar también, hay muchas veces que hay como ciertas pautas o ciertos mecanismos que el niño está haciendo que podrían disparar una alerta en que algo le está pasando, ¿sí? Bueno, eso es más para hablarlo con un psicólogo que se dedique a niños que conmigo, pero se podría llegar a detectar ese tipo de situaciones. Bueno, el scratch dice no. Bueno, la otra cosa, muchas veces los padres lo que hacen es siguen hablando con el acosador, ¿sí?, haciéndose pasar por el niño. Eso también está mal. ¿Por qué está mal? Por varios motivos. Primero, porque muchas veces fuerzan un encuentro físico y, por ejemplo, lo golpean
al acosador, ¿sí? ¿Qué ha pasado? Bueno, ¿eso qué genera? Eso genera un rebote, que es una denuncia por lesiones, ¿sí? Con lo cual, no está bien. Y segundo, genera un rebote aún peor, que la defensa puede decir que ha sido inducido a realizar ese tipo de acciones. Con lo cual se caería la investigación. Entonces, lo que no hay que hacer es justamente hablar con el acosador. Obviamente que se entiende lo que padecen los padres cuando se enteran de este tipo de casos y por eso hacen estas cosas. Pero bueno, lo ideal es concientizar y decir que la denuncia es lo primero que se debe hacer, ¿sí? Aportando todos los datos necesarios. ¿Cuál es la cuenta que mantuvo contacto con el chico? Obviamente las conversaciones. Y hay que realizar la denuncia. Nosotros recomendamos que la denuncia se realice en algún lugar que tenga conocimiento de cómo tomar esa denuncia en este tipo de casos. Por ejemplo, la Comisaría de la Mujer o directamente la Fiscalía CTC, que está en La Rioja y Brown, específicamente al lado de Alemana, que es una imprenta conocida. Bueno, ahí al lado, en el tercer piso, está esa Fiscalía CTC y ahí le van a saber tomar la denuncia efectivamente para recabar los datos necesarios que se deben contar para iniciar la investigación. Entonces, esos serían puntos generales cuáles son las cosas que hay que hacer. Y después, una vez radicada la denuncia y obviamente formulada la IPP o la causa, ahí ya es cuestión de la justicia y de nosotros poder investigar y realizar las medidas necesarias para dar con esa persona que está abusando sexualmente, porque por más que sea a través de las redes sociales, hay un abuso sexual de un niño, ¿sí? Así que las medidas después de ahí, desde la denuncia hacia atrás, corresponden a la justicia para poder dar con esa persona. Tal cual, tal cual. ¿Te tocó trabajar con algún perito trabajador social o psicólogos en algunos de estos casos de delitos informáticos? La verdad que los psicólogos siempre están porque hay psicólogos oficiales, ¿sí? Que asisten justamente a los niños. No hemos trabajado cara a cara, sí solemos tener mucho diálogo y nos compartimos los informes y demás, pero no conjuntamente todos en un mismo lugar, no lo hacemos, primero por las distancias, o sea, dónde estamos cada uno físicamente, y segundo porque nuestro trabajo de perito debe ser lo más objetivo posible, y si uno lee de antemano cómo viene la causa, podría llegar a contaminarse un poco y no sería lo ideal. Entonces siempre como peritos recibimos la causa, en realidad no la causa, los efectos, y recibimos el oficio con los llamados puntos de pericia, que quiere decir qué es lo que el fiscal o el que sigue la investigación pretende obtener de lo que me está mandando, ¿sí? Entonces nosotros en base a eso damos la respuesta y después si es necesario, sí intervenimos en la causa de otra forma, pero el informe pericial y la pericia en sí debe ser lo más objetiva posible. Por eso también es que si nosotros participamos en una etapa previa, como puede ser la investigación, lo ideal sería que no participemos en la pericia, porque ya estuvimos embebidos en la causa y la conocemos de antemano y no sería lo ideal, ¿sí? Pero bueno, tratamos de respetarlo lo máximo posible, este tipo de cosas. Sí, si no, no sería ético, entiendo. Pero digo, Claro. se puede, si se quiere, ¿no? Mira, te pongo en un aprieto. ¿Se puede hacer una pericia subjetiva, digamos, con determinadas intencionalidades o con intereses detrás? ¿Se puede hacer si se quiere? En realidad no, ¿sí? Claro. No, porque debemos ser lo más objetivos e imparciales posible. Y tenemos que, la pericia tiene que responder a ciertos puntos de pericia. Nosotros no podemos hacer una pericia y responder lo que se nos cante, Claro. ¿sí? No, tenemos que responder lo que el fiscal o el instructor que sigue la investigación nos pide que hay que responder, ¿sí? Y si llegásemos a encontrar algo que no da respuesta a lo que me solicitó el fiscal, pero podría ser de interés, bueno, lo vamos a dialogar con el fiscal y vamos a ver qué el fiscal decide hacer. Por ejemplo, si yo estoy investigando una causa, o estoy haciendo una pericia en una causa de abuso sexual infantil, y me encuentro con que en esa computadora hay signos de venta de estupefacientes, ¿sí? Lo tengo que comunicar. Claro. O sea, no tiene nada que ver lo que me pidieron que haga con lo que encontré, pero lo hay que comunicarlo porque podría ser una nueva comisión del delito. Y eso, nosotros como peritos, por eso se pide autorización del juez de garantías y todas las medidas necesarias para garantizar el debido proceso, nosotros como peritos en algunos casos podemos no mirar ciertas partes de un dispositivo, pero en otros, por el solo hecho de mirar y estar buscando algo, nos topamos con otra cosa. Entonces, eso
que nos topamos con otra cosa, lo debemos informar a la Fiscalía y que sea la Fiscalía quien decida cuáles son los pasos a seguir. Nosotros no podemos dar por supuesto nada y no podemos realizar acciones que no estemos autorizados. Todo lo que no estemos autorizados, hay que primero consultárselo a la Fiscalía, que somos a quienes respondemos. Por eso se nos dice que somos como auxiliares de justicia. En el caso mío particularmente, somos peritos oficiales del Ministerio Público, no estaríamos dentro de esa rama auxiliar de justicia, pero se encuadraría en eso, ¿sí? Nosotros no podemos suponer nada y no podemos hacer nada. Todo lo distinto que haya que hacer, primero se comunica a la Fiscalía y sea el fiscal quien nos dé esa autorización o no. Por ahí, preguntarte más que nada, si un poco ya me lo respondiste, pero si considerás que están bien difundidos los riesgos de navegar por las redes sociales, de interactuar con las redes sociales, o qué intervenciones considerás necesarias para mejorar la visibilización de estos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, puntualmente el grooming. Mirá, te podría decir que hace 2 o 3 años no. O sea, no estaba bien difundido. De hecho, íbamos a un colegio a dar charlas con el Infolab, decíamos grooming y hasta los docentes se miraban con cara de qué me está hablando este chico. Pero por suerte, en estos últimos 2 años, a raíz de las campañas de concientización que nosotros mismos estamos haciendo y las campañas de concientización en general que se está haciendo en el país, esto ha cambiado y se ha revertido un poco, y ya se tiene noción de lo que es el grooming, de la importancia de cuidar a los chicos en Internet, en navegar en Internet. Esto siempre lo decimos, pero, a ver, nosotros nunca le vamos a poder enseñar a usar cierta plataforma a un chico, porque nace con ese, es como una extensión de su mano el celular. Nunca vamos a poder enseñarle a cómo usar una plataforma. Lo que sí le tenemos que saber enseñar es cómo cuidarse en el uso de esa plataforma, ¿sí? Que es lo mismo que le decimos cómo se tiene que cuidar cuando sale a la calle, cuando está en la parada de colectivo, cuando lo llevamos al colegio, ¿sí? Exactamente eso, bueno, hay que hacerlo en las redes digitales o en la tecnología, porque los riesgos, a veces se cree que dándole un celular a un chico en una pieza está controlado. La realidad es que es totalmente contraria, está abierto a un mundo, ¿sí? Mucho más grande de que si saliera a la esquina de su casa. Entonces, por eso hay que saber y tener esas nociones básicas de cómo cuidar a los chicos. Y lo principal que fomentamos nosotros es el diálogo. Ese diálogo va a hacer que el chico confíe en nosotros, como padres, o como madres, o como tíos, o como hermanos, o como primos, confíe en nosotros y nos cuente qué es lo que está haciendo en las redes sociales, como nos cuenta qué hace en su vida diaria en el colegio, o con quién está o con quién ha hablado, ¿sí? Exactamente lo mismo tenemos que llegar a lograr en este mundo digital, que son 2 identidades muchas veces diferentes. Los chicos a veces tienen una identidad digital que no tiene que ver con su identidad real o física, ¿sí? Es mucho más inhibido, se agrega muchos amigos por el solo hecho de tener muchos amigos, pero sin saber qué consecuencias podría tener muchos amigos que no conoce, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas hay que orientarlos y saber explicarles cuáles son esos riesgos de hacer ese tipo de prácticas. Bueno, se da mucho a través de los juegos ahora. Viste que está mucho de moda el Fortnite, o los juegos de red, y hay muchas salas de chat en esos juegos, y bueno, de ahí como que también se propician encuentros, y también el riesgo de que te están escuchando, porque hay un micrófono y se escucha por ahí el ruido de fondo de tu casa, lo que habla tu viejo. Exactamente. Es terrible, ¿no? Digo, sí, es ¿hay complicado. denuncias de ese estilo también por los Nos juegos? están llegando muchas denuncias de plataformas de videojuegos con respecto tanto a grooming como distribución de material de abuso sexual infantil. Así que sí, hoy los juegos ya no es un juego, es otra red social más, ¿sí? Entonces, como es otra red social más, cumple con las mismas características que una red social. Podés hablar, podés mandarte contenido multimedia, podés hacer todo tipo de cosas. Y obviamente, esto que decís del micrófono, también hay que alertarlos y enseñarles a cómo usar el micrófono, que no lo tengan abierto todo el tiempo, porque obviamente, como decís vos, se escucha absolutamente todo, que sea necesario de que hablen o activen el micrófono cuando tengan que hablar, que cuando la conversación, si alguien les inclina la conversación a una temática que no tiene que ver con el juego, enseñarles a que no tienen que responder, que si no lo conocen, nunca lo vieron personalmente, no es amigo de ellos, no le pasen su número de teléfono, por ejemplo, ¿sí? Así que esas cosas hay que tener como una antenita parada y estar alertas en ese tipo de situaciones. Tal cual, tal cual. Bueno,
Bueno, por ahí también te quería preguntar, ¿no? Ya me lo fuiste respondiendo a partir del trabajo que hacen ustedes con el Nicolab, pero ¿cuál es la mejor forma de prevenir este tipo de delitos? Eh, y la mejor forma es concientizando, hablando y hacer campañas en el uso seguro de las redes sociales, o uso responsable, mejor dicho, más que seguro, de las redes sociales. No hay otra forma. La prevención se logra concientizando, hablando y haciéndole llegar a la gente los problemas, ¿sí? Como cualquiera sabe que si vas por la calle, no sé, no tenés que, hoy en día lamentablemente no tenés que ir por un lugar medio oscuro, Ujú. o ese tipo de cosas, bueno, hay que hacer exactamente lo mismo en una red social, explicarles a las personas y a la sociedad en general cuáles son los riesgos de no usar responsablemente esas redes sociales. ¿Sí? Uno de los riesgos puede ser este tipo de situaciones que estamos hablando, y otro de los riesgos también es que sin querer la persona, por haber usado mal una red social, también cometa un delito o genere un perjuicio a un chico, ¿sí? Así que bueno, hay que tener alerta y concientizar justamente otra vez en este uso seguro y responsable de las redes sociales. Pero no hay otra forma que hablando y haciendo charlas y haciendo campañas de prevención. La justicia, lamentablemente, si yo me pusiese del lado de la justicia, no lamentablemente, sino su rol no es prevenir. O sea, la justicia va a actuar cuando hay una denuncia y una causa, ¿sí? Es el rol. O sea, hacen campañas de prevención y las estamos haciendo justamente cuando detectamos que hay cuando predomina un tipo de delito. Por ejemplo, no sé si ves los diarios, vos lo tenés al fiscal Javier Piso hablando de este tipo de estafas en todos los medios. ¿Por qué? Porque están detectando que se está cometiendo un delito donde mucha gente está cayendo en él. Entonces, bueno, se sale a hablar y se sale a prevenir, ¿sí? Para poder concientizar a las personas. Pero hay mucha gente que no se llegó a concientizar y por eso cae en ese delito. Por eso lo mejor es siempre prevenir, desde la justicia se previene, se intentan hacer campañas y nosotros también desde el Infolab y nuestra parte como miembros de la justicia también hacemos campañas de prevención. Hay que hacer campañas de prevención nacionales, hay que hacer campañas de prevención que lleguen a todo tipo de personas. Tal cual, tal cual. Bueno, porque de hecho también en este tipo de delitos hay una cifra negra, ¿no? Que no se denuncia. Este también es otra de las características de este tipo de delitos. Muchos no se denuncian. Entonces también alertar a Sí, esto, a hacer la denuncia en todo momento, de la manera que corresponde también, ¿no? Porque bueno, a veces, como decís vos, se puede hacer la denuncia, pero se puede pactar un encuentro con el groomer para golpearlo, para e- violentarlo, y bueno, y puede exactamente. suceder. Sí, hoy el problema principal que tenemos es ese. Las estadísticas, que son pocas, ¿sí? No hay muchas estadísticas con respecto a esto, no son tan efectivas o reales. ¿Por qué? Porque tenemos esta parte negra que es lo que no se denuncia. Por desconocimiento, por vergüenza, por incomodidad, ¿sí? Por lo que sea, pero no se denuncia. Y si no se denuncia, hay un acosador sexual que va a seguir en las calles, o mejor dicho, en las redes sociales, y va a seguir, obviamente, atacando a los niños y niñas, que son justamente los más vulnerables en todo lo que es la franja etaria de nuestra sociedad. Así que por eso es que hacemos hincapié en que este tipo de delitos se debe conocer y se debe denunciar, ¿sí? Con esas denuncias vamos a poder dar con los acosadores y hacer que existan menos dando vueltas por ahí, ¿sí? Tal cual, tal cual. Por ahí preguntarte, cuando van ustedes hacia los colegios, el trabajo que realizan con Infolab, ¿cómo ven la respuesta de los chicos? ¿Los ven preparados? ¿Los ven que saben? ¿Los ven que conocen los riesgos? A ver, los riesgos los conocen, que los cumplan o Claro, que tomen en cuenta las recomendaciones que nosotros les damos es muy distinto. Eh, Hay muchos que conocen los riesgos, no hay otros muchos, hay otros pocos que quizás no, pero esto también se ha ido revirtiendo con el pasar de los años, como te decía, si vos ibas hace 2 o 3 años, es posible que esos riesgos no los tengan bien en claro, pero hoy ya sí los están teniendo claros, eh, pero después, por ejemplo, si vos le decís a un chico, mira, yo te recomiendo que no agregues a todo el mundo o que no permitas que te siga todo el mundo en una red social, y él te dice, no, sí, está bien, no lo voy a hacer, y después ves que tiene 700, 800, 900 seguidores. Entonces decís, bueno, a ver, nosotros concientizamos y tenemos claro también que con una charla no vamos a llegar a impactar o a que se tome conciencia real. Nosotros somos el puntapié, vamos y damos una charla. Después eso tiene que seguir en la familia y en la escuela.
Sí, ¿sí? tal cual. Si son charlas esporádicas, el conocimiento se pierde, o lo que se quiere transmitir se pierde, y esa es un poco también la idea que estamos haciendo ahora, de que se siga en la escuela y, por supuesto, en la familia y en las casas, de alertar sobre estos peligros para que esa idea quede fija en el chico, ¿sí? Y no por creer que tiene 900 seguidores, 1000 seguidores es más cool, digamos, Claro. sino que está expuesto a muchos riesgos que por ahí no tiene conciencia de que existen. Lo mismo que, sin ser un delito, el gran problema que tenemos con el ciberbullying, ¿sí? Tal cual. Con el bullying a través de los medios tecnológicos o redes Ujú. sociales. Tal cual. Hoy es un gran problema que escapa de adentro del aula, ¿sí? Porque se sigue en la casa, porque es a través de una red social. Entonces, también hay que tomar conciencia de este tipo de cosas y también decirle a la entidad educativa de que porque no pase en el colegio no quiere decir que no se hable, ¿sí? Si los compañeros del aula están haciendo bullying a través de las redes sociales a un chico, hay que hablarlo en el aula, por más que pase de una red social, ¿no? No hay que desentenderse de eso. Y hay que tomar conciencia justamente de los problemas que se le puede generar a un chico, como pasaba antes con el bullying tradicional, Sí, cuando sí, no había redes sociales. Lo que pasa es que ahora se hace constante durante todo el día. claro. No termina en el horario del colegio, quizás como pasaba, o el horario del club, como pasaba antes. Ahora sigue durante todo el día. Y eso genera, obviamente, un estrés y un perjuicio aún mayor en la persona que está siendo hostigada, digamos. Tal cual. Sí, algunos autores, viste, hablan de vereda virtual, continúa en la vereda virtual el tema del acoso. Exactamente. Es terrible, es terrible. En este momento de cuarentena o de pandemia que estamos viviendo, ¿se han aumentado las denuncias por delitos de grooming o por delitos informáticos? ¿Sentís que han aumentado? Sí, 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 aumentaron. No tengo una estadística para decirte, No, pero no, aumentaron, sí, sí. Obviamente, como te comentaba antes, las estafas como excusa el IFE, ¿sí? Por esa es ejemplo, bueno, digamos, esa es la que más se ve. No tengo un número exacto, pero estamos hablando de, hasta el mes pasado habría alrededor de 30, 40 denuncias. Y eso es lo que se denuncia, hay que ver todas las sí, que no sí, se sí, denunciaron. Y con respecto a grooming y distribución de abuso sexual infantil, sí, por supuesto, también han aumentado. Y eso tiene que ver justamente porque hay más chicos enfrente de una computadora o de un dispositivo mucho más tiempo que antes. Y obviamente los acosadores que están del otro lado se están aprovechando de esa situación. tal cual, tal cual. Bueno, el tema te digo para seguir discutiendo Sí, por sí, mucho tiempo, ¿eh? Da y mucha sí, tela sí. para cortar. Mm. Santiago, te quiero agradecer muchísimo, ha sido muy claro, me has dejado impactado con muchas de tus respuestas y bueno, me has brindado mucho conocimiento. No sé si por ahí querés agregar algo más. No, muchas gracias por haberme contactado y tenerme en cuenta para ser parte de esta entrevista y obviamente, es tu tesis. Así que nada, bueno, muchas gracias por eso. Y decirles eso, que siempre acuérdense que cuando hablamos de los niños, niñas y adolescentes, lo principal es denunciar. Sin denuncia no va a haber un acosador menos en las redes sociales. Así que hay que fomentar eso, la denuncia y la familia, el diálogo, ¿sí? Sin diálogo tampoco vamos a poder concientizar a nuestros hijos. Así que fundamentalmente eso, y que todos aquellos que sepan cómo prevenir este tipo de delitos también concienticemos en nuestras redes sociales. No tanto compartamos noticias falsas, que por ahí también esto no lo hablamos, pero Sí, las noticias falsas ahora con la pandemia están todo el día presentes, sino que ayudemos a las personas y a la sociedad y compartamos cosas que realmente valgan la pena, como este tipo de casos. tal cual, tal cual. Bueno, muchas gracias, Santiago. Te mando un No, por abrazo. favor, mira, otro para Hasta vos. Muchas luego. gracias.